Un saludo para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a Expo Eclesiástica. Les saludo desde la Pontificia Universidad Javeriana. Quiero saludar también a todos nuestros asistentes que están conectados por las redes y a todos los televidentes de Televid. Tengo aquí unos invitados especiales de nuestras facultades eclesiásticas, de la Facultad de Teología, Filosofía y Derecho Canónico. Y tenemos un invitado especial para esta presentación que vamos a hacer hoy, que es nuestro queridísimo padre Francisco de Rú, Pacho de Rú. Lo conocemos muy bien en el ámbito colombiano, en la Compañía de Jesús, con muchísimo cariño, en su tiempo de provincial, algunos años atrás. El padre Francisco ha estudiado Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana, es exalumno nuestro también, ha estudiado distintas maestrías en Economía en la Universidad de los Andes, en la Universidad de la Sorbona y en Londres también, en el London School of Economics. Y tal vez el motivo más inspirador de su presencia aquí es toda su participación en la presidencia de la Comisión para los Diálogos de Paz, ¿no? Todo este camino que nosotros tenemos comenzado, abierto, lo hemos visto, entre otras cosas, por las invitaciones y los testimonios que el padre Francisco nos ha hecho. Les hemos convocado hoy para Expo Eclesiástica para hablar desde nuestras facultades eclesiásticas sobre el legado de nuestro queridísimo Papa Francisco. Lo habíamos pensado desde el enfoque de la sinodalidad y el jubileo de la esperanza. ¿Qué desafíos nos deja Francisco? ¿Qué logros ya hemos podido visualizar? ¿Y qué significa para nosotros el jubileo de la esperanza? Ciertamente el momento que estamos viviendo es muy especial por la partida de Francisco hace tan solo 8 o 9 días, la semana pasada. El sábado estuvimos tal vez en una de las ceremonias más conmovedoras en las exequias y en la sepultura de Francisco. Podríamos decir mucho y ciertamente vamos a abordar ese tema. En la medida que vayamos haciendo la discusión, les invito a los asistentes, a quienes están conectados en redes, a que puedan formular sus preguntas, sus inquietudes y que las podamos abordar desde este espacio de Expo Eclesiástica. Nuestros invitados acompañando al padre Francisco son el padre Luis Javier Zarralde de la Facultad de Derecho Canónico, decano de facultad, es doctor en Derecho Canónico también. Y de la Facultad de Filosofía, su decano, el padre Luis Felipe Navarrete, que nos acompaña hoy también. De la Facultad de Teología estaré en representación del padre Víctor Martínez, su servidor, el padre Uriel Salas. Bien, vamos a comenzar entonces escuchando a nuestro querido Pacho. Tienes la palabra. Gracias, mi querido padre Uriel. Y francamente me siento muy agradecido con mis compañeros jesuitas de la Universidad Javeriana por invitarme a compartir con ustedes. Dentro de este marco que se ha dado a esta conversación y en la memoria inmediata del Papa Francisco, yo quisiera concentrar esta conversación en 3 puntos. El primero es el sínodo y el significado del sínodo en sí mismo, casi que el desafío sinodal. El segundo, porque me une muchísimo a la perspectiva con que marcó Francisco su pontificado, la caridad vulnerable. Y el tercero son las preguntas para la eclesiología, que Francisco plantea particularmente en la lectura de la Fratelli Tutti. Empecemos por el primer punto. Pienso que lo realmente importante del sínodo, después de asistir en la distancia
al performance del sínodo en sus dos grandes instancias, no es un significado conceptual, ni tampoco un significado teológico o filosófico. Todo lo que entrega el sínodo lo entrega en su performance, lo que allí ocurre, lo que allí acontece. El hecho de tener esas mesas más o menos de 10 personas con un relator y una persona que controla las reglas del sínodo. El hecho de establecer que cada uno tiene el mismo tiempo para hablar y que en una mesa de esas haya un cardenal, 1 o 2 obispos, 3 mujeres, un indígena, un africano, un joven, un doctor de universidad, un obrero, y que todos estén en igualdad de condiciones, marca inmediatamente un interés, una dinámica, una perspectiva para la Iglesia. Y es ese performance el que definitivamente entra a constituir una novedad. Yo perfectamente entiendo por qué un cardenal, creo que era un cardenal norteamericano que estaba oyendo en estos días, decía, eso no puede ser así, porque eso supone que las ovejas, que son las que tienen que seguir al pastor, le dicen al pastor para dónde es que hay que ir, cuando todo debe ser al contrario, el pastor es el que ilumina a las ovejas y las conduce. Y aquí, por supuesto, hay un punto que vale la pena profundizarlo, en el que en el fondo, algo que los jesuitas conocemos muy bien, se acerca esto mucho más a un discernimiento comunitario, donde en construcción de lo que el Espíritu quiere de todos, finalmente el superior recoge, interpreta y se deja llevar por el Espíritu y en alguna forma sanciona lo que el Espíritu quiso decir de todos. Pero yo quisiera llamar la atención porque yo encuentro aquí desafíos particularmente delicados. Lo primero que quiero decir es que yo encuentro que el proceso sinodal, si no se va a desbaratar, si no se va a caer de su peso, necesita una transformación en la narrativa. Y quiero plantearlo con todo rigor. La narrativa de la Iglesia, la narrativa como se ha constituido la conversación en la Iglesia, en su costumbre, en su tranquilidad, la narrativa de una institución jerárquica, es una narrativa, voy a utilizar la expresión, pero quiero que me comprendan, es una narrativa de dominación, no es una narrativa de construcción colectiva. Así es, y así se ha dado. Y tiene momentos en que se expresa con particular fuerza y crea comportamientos bien conocidos, por ejemplo, los que el Papa Francisco llamaba comportamientos clericales. Porque al seminarista se le solía decir, no sé si esto se sigue haciendo, espero que no, que en el momento en que usted lo hace en sacerdote, en la consagración sacerdotal, usted experimenta un cambio ontológico que lo hace distinto de los demás seres humanos y que significa cosas como usted tiene ahora el poder de convertir el agua en vino, de convertir en pan, de convertir el vino en sangre de Cristo, de convertir el pan en cuerpo de Cristo, de perdonar a los pecados, etcétera, etcétera. Y eso solamente lo puede hacer un ser humano como usted. Usted es distinto, usted tiene más dignidad, dignidad que se acrecienta con el episcopado porque usted tiene una capacidad de recibir el Espíritu y interpretarlo que no tienen los otros sacerdotes y que se culmina con el Papa. Entonces, evidentemente, para quienes estamos metidos en el mundo de la sociología y en los conflictos sociales, te pone en evidencia con simplemente sociología institucional que ahí hay un comportamiento de dominación vertical que hace muy difícil que un espíritu sinodal en que el poder no se ponga por encima de las opiniones de los demás, no prevalezca y nos obliga realmente a cuidar, para que eso no sea simplemente un experimento, el movimiento desatado por el sínodo. Para ponerles a ustedes algunos ejemplos, para mostrar el contraste en lo que se llama una experiencia sinodal contra una experiencia de diálogo, de dominación. Desde el punto de vista del poder vertical, la llegada a la conversación siempre es una llamada de qué es lo que es aquí verdadero y qué es lo que es falso. Y esto no puede avanzar sino con las verdades. ¿Qué es lo que es bueno? Que es ya una cosa
una conversación de tipo ético y qué es lo que es malo, y hay autoridades con verdad y autoridades con lo bueno. Mientras que una conversación sinodal, tal como aparece allí, se plantea desde las necesidades profundas que cada una de las personas siente, y me voy a explicar un poco mejor, porque es que me parece interesantísimo en lo que he podido entender del performance del sínodo. Los participantes reciben una pregunta y tienen que responder a la pregunta no con interpretaciones, sino expresando qué sienten ellos, como miembros de la iglesia y como bautizados ante esa pregunta. Y al expresar sus sentimientos, realmente lo que están en el fondo expresando profundamente son sus necesidades espirituales más profundas. Y eso lo hacen en la primera vuelta, y se le pide a todos que escuchen con mucha atención lo que están sintiendo cada uno de los participantes. Luego viene una segunda vuelta en que se le pide a cada uno que exprese lo que sintió al escuchar lo que sentían todos los otros. Esto es muy importante ponerlo porque, y finalmente se plantea una cosa que es súper interesante, lo que realmente todos están expresando. Pónganse ustedes ante una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? Usted recibe todo eso, recibe lo que se sintió de todos los demás, y usted lo que recibe finalmente para la tercera vuelta es que se encuentra con diversas expresiones de sentimientos muy profundos que se tratan de recoger desde una experiencia espiritual y que están buscando una manera de encontrar camino en la iglesia, o sea, un odos. La fuerza de esto es ver cómo lograr un odos común, un sínodo, que logre recoger estas cosas y ponga a caminar en una dirección donde todos se sienten que sus necesidades profundas, que son necesidades viscerales, espirituales, que tocan sus corazones, son respondidas, de manera que el conjunto encuentre la respuesta a la profundidad esperada. Pero esto es muy distinto a que hay un poder que impone cómo vamos a resolver y cuál es el camino. Es decir, no hay un poder sobre, sino un poder con. Cuidado que el sínodo produce poder, pero no es un poder sobre, sino un poder con. No es un escenario de razones donde hay alguien que tiene más razón que otros, sino que es un escenario de curiosidad por el Espíritu, pura curiosidad, o si ustedes quieren, de apertura con una gran confianza a lo que el Espíritu está diciendo entre la gente. No es un escenario de ustedes y nosotros, es decir, ustedes, el pueblo de Dios, y nosotros, los obispos, sino que es un escenario ustedes y nosotros. Vamos a avanzar en esta dirección. Pero, como quisiera decirles, es un escenario donde nos sirve el argumento de autoridad. Esta es una cosa muy importante. Como ustedes saben, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad esto lo pudimos ver con toda claridad. No hay argumento de autoridad, es decir, aquí las cosas no valen, ni son más verdad, ni son más fuertes éticamente porque usted tiene una autoridad, sino que vamos a construir juntos, a partir de las necesidades profundas, un nodos común. Y esto, por supuesto, plantea preguntas muy, muy hondas, porque que si no se conservan, la totalidad de lo sinodal desaparece completamente. Porque, entre otras, supone que quienes están presentes, que esto también es una fuerza de la espiritualidad ignaciana, entran en conexión con lo más profundo de sí mismo y escuchan desde lo más hondo de sí mismo, que es realmente la forma como el Espíritu se expresa en necesidad en ellos para expresar eso en sus sentimientos, para luego pasar a la parte del discernimiento. Eso es lo primero que quería decir, el desafío que hay en lo sinodal. Lo segundo que quisiera decir, quisiera decir una palabra sobre la vulnerabilidad y cómo el Papa Francisco recoge la esperanza desde la propia vulnerabilidad. Para la memoria del Papa Francisco, como lo hemos estado haciendo en estos días, pues todas estas cosas son absolutamente evidentes. Me acuerdo cuando Francisco llega aquí a Colombia, fíjense que va detrás de la vulneración o de la vulnerabilidad de un país, y de los 4 días que pasa en Colombia dedica uno
exclusivamente a estar con las víctimas de todos los lados. Quiere sentir, quiere dejarse vulnerar por lo que Colombia está sintiendo. Cuando viene a Cartagena, no se va a los barrios ricos de Cartagena, no se deja despistar por la magnitud de la belleza arquitectural y las playas, sino que directamente se va a los barrios pobres, va al barrio San Francisco, busca meterse en una de las dramas más grandes de Cartagena, que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y se va al grupo de Talita Kumi, Niña Levántate, donde una religiosa muy audaz está trabajando con niñas que están amenazadas en esta horror, que es la explotación de niños, niñas de manera comercial, adolescentes. Y luego regresa al santuario de Pedro Claver, donde quiere sentir el sentimiento del propio Pedro, es allí donde se reúne con sus hermanos jesuitas, y va a terminar diciendo una frase muy honda que es prácticamente la que despide su visita: Colombia, esclava de la paz para siempre. Esto va a ser muy duro la paz, pero apéguense ahí, que recoge también la frase del Papa a los obispos en Medellín, cuando él se suelta el texto y les dice a los obispos: si ustedes realmente quieren llegar, si ustedes realmente quieren responder a lo que este país está sufriendo, pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo, que fue también una invitación para nosotros en la Comisión de la Verdad. Es decir, es muy interesante porque aquí también hay un cambio en el comportamiento de la Iglesia. En las posiciones de dominación y de poder, la debilidad es aterradora, se le tiene miedo a la debilidad y se busca institucionalmente ser fuertes ante la debilidad. Aquí es todo lo contrario, aquí es dejarse tomar por los débiles. Pero el Papa, por supuesto, no lo hace solamente, estoy repasando cosas que ustedes todos conocen, no lo hace solamente en Colombia, los lugares que visita preferencialmente desde el principio de aquella isla en que recibe a la gente que está llegando y ahogándose en el Mediterráneo, hasta el último momento cuando va a buscar a los presos de la cárcel Regina Coeli, cuando ya está prácticamente muriéndose, está diciendo: esto es con los vulnerables, y lo hace de una manera sistemática y profunda. Y así en muchos otros momentos. Va a buscar a los indígenas en Bolivia, va a buscar a los indígenas en Canadá, termina yendo en un pueblo súper marginado en Mongolia. Siempre su atención es: déjenme estar con el dolor humano, déjenme sentir allí la presencia de Jesús y déjenme sentir que la esperanza y la resurrección y la fuerza para el mundo sale desde allí, lo cual me parece a mí de una fuerza incontestable y de un llamado para todos nosotros. Y quisiera detenerme un momento en esto del amor vulnerable, o de qué es la vulnerabilidad para el Papa Francisco. Porque fíjense, la vulnerabilidad no es que delante del... Yo vivo junto al santuario de San Pedro Claver, el que yo me tenga que encontrar en las gradas del santuario una familia que va a dormir allí, pues posiblemente unos venezolanos que van a dormir allí, una mujer joven con un señor y 3 hijos, y que afortunadamente, aprovechando que la noche no es tan fría, pues van a dormir tirados en el andén, que posiblemente no han comido suficientemente. Pero eso no es vulnerabilidad, eso es incapacidad de solidaridad de nuestro pueblo para acogerlos, eso es falta de solución a los problemas humanos. Vulnerabilidad es cuando yo me entro al santuario, si es que soy vulnerable, a mi cama y digo: yo no puedo dormir, yo estoy tan golpeado por estas personas, de tal forma me vulneran que yo tengo que salir a la puerta y a decirles: vengan, pasen, y por lo menos pasen la noche en un sitio donde puedan estar más tranquilos. Vulnerabilidad no es que en Colombia, ustedes lo saben, hay por lo menos 2 millones de personas que se acuestan con una sola comida en el día. Eso no es vulnerabilidad, eso es injusticia social. Vulnerabilidad es cuando tú ese mismo día te vas a un restaurante donde vas a comer
con platos y el trago, que es 100.000 pesos por persona, y tú dices, yo no puedo hacer esto porque no soy capaz, porque en Colombia hay 2 millones de personas que se están muriendo o están pasando muy mal el hambre. Vulnerabilidad no es que el pueblo de Gaza, que lo vemos golpeado y bombardeado, sobre todo en el último mes ha sido espantosa otra vez. Vulnerabilidad es el Papa Francisco, que todos los días pedía, manténgame informado de cuántas personas mataron en Gaza hoy. Y tráigame y déjenme ver las películas de lo que está pasando ahí y déjenme ver qué está pasando en Ucrania y cuántas personas están muriendo. Quiero sentirme tocado por eso, quiero que eso se viva dentro de mí, porque si no, no tengo fuerzas para hablarle a la gente desde donde estoy sintiendo profundamente las cosas. Entonces, estamos hablando de vulnerabilidad, que es una virtud, es algo que hay que trabajar, que hay que convertirlo en hábito, que es absolutamente importante, entre otras aquí en Colombia, que los alemanes un día tuvieron que aprender y que los colombianos tenemos que conseguir, y es que fueron absolutamente invulnerables por mucho tiempo ante el desastre, la tragedia, el horror que el pueblo alemán había hecho con el holocausto de los judíos y con los miles y miles de personas, millones de personas que ellos causaron, fuesen destruidos por la muerte durante la guerra. Estuvieron muy invulnerables, eso era un problema de Hitler, hasta cuando 3 décadas después reconocieron, no, somos nosotros y tenemos que aceptarlo y tenemos que sentir el dolor profundo como pueblo de haber hecho esto, por supuesto con responsabilidades diferenciadas, pero es el pueblo de Alemania el que lo hizo. Y esa vulnerabilidad los cambió, dignificó enormemente al pueblo alemán. Desde ese grito de su propia vulnerabilidad, pues produjeron las mejores películas, el mejor teatro, la mejor literatura sobre su propia drama, del cual ellos se apropiaron, cosa que Colombia no ha podido hacer, y entre otras, para los que estábamos en la Comisión de la Verdad, es la puesta en evidencia de que mientras Colombia no se duela de lo que hizo consigo misma, todos nosotros, no importa quién sea el presidente, vamos a continuar en esta locura de la máquina de guerra. Y finalmente quiero referirme al tercer punto, que les digo con franqueza, pero afortunadamente tengo aquí compañeros míos que son doctores en teología, doctores en Derecho Canónico y doctores en Filosofía, pero yo creo, porque la he repasado muchas veces, que la encíclica Fratelli Tutti pone a la Iglesia a repensar completamente la eclesiología. Ustedes seguramente la habrán trabajado y sobre todo en las últimas partes, en los 3 o 2 capítulos finales. ¿Qué está diciendo el Papa? Está diciendo una cosa muy fuerte. Está diciendo que la Iglesia Católica no es el pueblo escogido por Dios. Está diciendo que un poco lo que yo estudié en teología, mi querido padre Uriel, hace mucho tiempo, usted ya superó todo eso, que hubo el pueblo escogido, que fue el pueblo de Israel, y ese pueblo escogido, que fue el pueblo de Israel, fue después, yo no diría sustituido, sino, si ustedes quieren, reencarnado, pero en una forma muchísimo más grande en el pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Y el Papa está diciendo, no, la comunidad que Dios quiere es la comunidad mundial. Y es la comunidad de todos los hombres y mujeres del mundo, y es la comunidad de todos los hombres y mujeres del mundo con distintas culturas, con distintas etnias, con distintas religiones, con distintas filosofías, creyentes de todas las fees, ateos, agnósticos, tutti. Se está refiriendo a eso. Y está diciendo una cosa muy bella. El lugar del reino de Dios, lo dice textualmente, es la comunidad mundial. Y el movimiento de Dios es para la construcción de la comunidad mundial, cuando justamente al mismo tiempo hay toda la oposición al reino de Dios en las fuerzas que quieren evitar que la comunidad mundial se consolide y sea, que no permiten y no quieren aceptar que esto es una casa de todos, sino que quieren configurar sus pequeños baluartes o sus pequeños reinos o sus pequeñas fortalezas únicamente para nosotros.
llámese Estados Unidos, o llámese China, o llámese... Creo que ahí hay unas distinciones muy grandes entre los unos y los otros, pero no es el lugar para conversar sobre eso, pero o somos los pueblos del norte, y entonces vamos a poner prohibición de que vengan aquí los demás, porque esta fruición de la vida es solamente para nosotros, y vamos a sacarle a este planeta lo que se pueda, porque bien decía el economista Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, entonces hay que aprovechar lo que se pueda ya, y no pensar en nadie más. Y entonces aparece este sistema que el mismo Papa lo declara, esto es criminal lo que está pasando. Pero la Iglesia está para luchar contra eso. Y el Papa quiere que nosotros estemos en esa comunidad mundial. Y dice de una manera muy bella, allí nosotros, dice en forma bellísima, ese es el primado, dice. El primado es la comunidad sin fronteras. Eso es lo que hay, fíjense, sin fronteras de ninguna clase. Es dentro de eso que introduce su discurso bello también, por ejemplo, sobre pues el desplazamiento de la migración. Dice, lo mejor es que los pueblos no tuviesen que emigrar y que tuviesen en su casa, en sus territorios, la forma de satisfacer todas sus necesidades. Pero no ha sido posible así, entre otras porque los pueblos del África y de América, sus riquezas se las llevaron hace mucho tiempo. Y hay que trabajar para que los pueblos en unas cuantas generaciones puedan resolver todo en sus lugares, en su medio ambiente, en la felicidad de sus ríos y sus montañas. Pero eso se va a demorar. Y mientras tanto tenemos que acogerlos porque ya todo ser humano tiene derecho a tener las condiciones para una vida digna. Pero no es solamente eso lo que el Papa está diciendo. Dice en una forma muy bella, por eso María no es la madre de la Iglesia. María es constituida en el momento de la muerte de Jesús como la Madre Universal, para tratar con eso de retomar cosas muy hondas que resuenan a todos los católicos, para decirles María es la Madre de la comunidad universal, y lo plantea con mucha fuerza y con mucha consistencia. Entonces por eso, fíjense que ustedes además tienen mucha atención a lo que está pasando con los desarrollos tecnológicos, con la inteligencia artificial, con los nuevos desafíos del mundo y por supuesto con su enorme preocupación con una iglesia que se apropie del desafío de la creación. Pero lo hace en una forma muy bella, dice, nosotros no vamos allí como los poseedores de la verdad, no. Nosotros vamos allí para con humildad poner el mensaje de Jesús, el mensaje del reino, el mensaje del evangelio y ponerlo como un servicio en la construcción de la comunidad de todos y de todas. Eso es nuestro papel y así queremos estar. Ahora, en esa llamada que es tan fuerte, inmediatamente uno se siente en otra cosa completamente distinta. Esta no es la eclesiología, por supuesto, de la Societas Perfecta de los tiempos de Trento. Esta no es la eclesiología del Corpus Christi, esta ni siquiera es la eclesiología de la Gaudium et Spes del pueblo de Dios. Es que como tenemos que ser muy honestos, el grito que hay que decirle no a la gente de Israel y a todos nuestros amigos judíos, sino al sionismo bárbaro que sostiene que somos el pueblo escogido y por eso nos podemos tomar la tierra que queramos y que la gente de Gaza se vaya para cualquier otra parte. Lo que el Papa en el fondo está diciendo es que ya no hay pueblos escogidos y ya no hay ni pueblos físicos ni pueblos espirituales. Dios ha escogido a todos los seres humanos y los quiere llenar del espíritu del evangelio y nos pide que nosotros trabajemos para que esto sea posible. Y nos pone en la tarea de la reconciliación de todos los seres humanos, que es por supuesto la tarea del sínodo, está profundamente tomada desde allí, porque la reconciliación se hace desde la atención a las necesidades profundas de todos, a las necesidades viscerales de todos y a la búsqueda de caminos comunes para que todas esas necesidades, en la medida en que sean lo más legítimas y profundas, sean satisfechas.
Pero más, el Papa pues, es perfectamente consciente de que esto tenemos que hacerlo en un momento de extraordinarios riesgos. Ustedes seguramente, porque veo que ya lo tradujeron al español, ya se leyeron el libro de Annie Jacobsen, que nos muestra cómo estamos al borde de la guerra nuclear y que si se desata la guerra nuclear en 75 minutos, 3.500 millones de personas estarán muertas. Y toda esta cosa de las tecnologías se acaban porque la atmósfera envenenada no permite el manejo de ninguno de estos instrumentos. Y que la inteligencia artificial pasa a velocidades cada vez más grandes. O sea, ya más o menos se calcula que en unos pocos años, como las máquinas trabajarán solas y las máquinas trabajan día y noche, las máquinas en una noche le cogerán un año de ventaja a los mejores científicos humanos del mundo. Y es en ese contexto donde nosotros tenemos que llevar las cosas en opciones profundas a lo que Dios quiere, es esta comunidad universal. Finalmente el Papa dice, esto tenemos que hacerlo desde la verdad de las víctimas. Fíjese que no dice de cualquier verdad, sino desde la escucha, es otra vez más la iglesia desde los pobres, la iglesia desde la vulnerabilidad, pero no una verdad para señalar culpables y para acrecentar venganzas, sino para invitarnos a todos a, miren quiénes somos, miren qué grandes cosas quiere hacer Dios con nosotros, miren qué tonterías hacemos, cómo vamos a reconstruir esto entre todos en fraternidad. Y la segunda cosa lo hace diciendo no a la guerra. Esto es una cosa muy importante porque por primera vez un pontífice se lanza con tanta decisión, incluso dejando de lado la guerra justa, definitivamente dice, ni siquiera se justifica la guerra en legítima defensa. Toda guerra es un fracaso de la política, toda guerra es un fracaso de la humanidad, toda guerra, hay que añadir aquí, es un fracaso de la pastoral. Eso no puede seguir así entre nosotros y claro, nos plantea problemas muy complicados. ¿Qué vamos a hacer con las diócesis castrenses? ¿Y qué vamos a hacer con la bendición a los soldados cuando se nos dice no más guerra? El que mata a una persona, dice el Papa, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Son desafíos de frente que el Papa nos pone por delante. Y finalmente nos llama a que la Iglesia participe en sus universidades, en sus parroquias, en que haga política, pero fíjense que no es una política partidista, sino que es la política de la ética pública, de la forma como vamos justamente en el espíritu sinodal, en la fuerza que nos dan las víctimas, en la llamada a la reconciliación de todos, a trabajar por una construcción honda entre todos, para respetar la dignidad, cuidar de la naturaleza, y ser profundamente abiertos a lo que nos venga del resto del mundo católico y del resto del mundo no católico para construir lo que Dios quiere de nosotros. Muchísimas gracias, Padre Uriel. Van 30 minutos. Muy bien. Muchísimas gracias, Pacho. Ha sido la intervención del Padre Francisco de Rú en Expo Eclesiástica. Ha tocado el tema de la sinodalidad al jubileo, fortaleciendo los lazos de la Iglesia. Sus 3 puntos principales para que nos queden en la referencia: el sínodo, el desafío sinodal; el segundo, sobre la vulnerabilidad, qué significa, qué implica para nosotros, Iglesia, para nosotros, mundo, vivir la vulnerabilidad, cuál es el verdadero significado de ella. Y el tercer punto, el desafío de una nueva eclesiología que hable de todos, ¿no? Especialmente desde el planteamiento del Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación de hoy, y les recuerdo a nuestros asistentes en las redes que pueden formular sus preguntas también. Bien, quisiera darle entonces ahora la palabra al Padre Luis Javier Zarralde, decano de la Facultad de Derecho Canónico. Gracias, Uriel, y gracias a nuestros panelistas, a Pacho, a Luis Felipe. Un gusto estar aquí compartiendo sinodalmente esta primera Expo Eclesiástica
en la historia de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana, con las 3 facultades eclesiásticas de Teología, Derecho Canónico y Filosofía. Bien, gracias Pacho por tu intervención. Realmente tenemos como legado, después de la Pascua de Francisco, inserta en el primer lunes de la octava de Pascua, un desafío maravilloso como iglesia, como compañía de Jesús, como javeriana, hacernos cargo responsablemente, con serenidad, del legado de Papa Francisco. Y los puntos que tú has señalado, Pacho, indican que la iglesia está en ese movimiento del espíritu y que ese espíritu supera y pervade a la misma iglesia, el espíritu de Dios, moviendo al mundo como movió a Francisco al interpretar las realidades que Francisco encontró al llegar al servicio del ministerio petrino como obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal. El primer punto de la sinodalidad. En efecto, si canónicamente hablamos, son muy escasos los cánones que se refieren en el libro segundo a la figura del sínodo de los obispos. Pero el espíritu sinodal es mucho más que los cánones que sancionan, legislan, regulan, norman, reglan lo que es la figura sínodo de los obispos. Y como tú decías, hay un significado no conceptual, sino existencial del ser iglesia sinodal, de caminar juntos, pero en la humanidad, puesta en el mundo. Y creo que ahí hay una dinámica bellísima que interpela a facultades como las facultades eclesiásticas, a la ciencia del derecho canónico positivamente, y porque hay mucho trabajo por hacer. Empezando porque, como tú decías, el performance sinodal concluyó por primera vez en la historia de los sínodos desde 1971, que bajo Pablo VI se hacen en la iglesia contemporánea o moderna, si se quiere. Por primera vez un sínodo desde 1971, es decir, hace 54 años, no concluyó con la exhortación postsinodal típica, sino que Francisco, desafiando la estructura misma, jerárquica, y lo que compete a ella sinodal, del sínodo de los obispos, dejó a la iglesia en modo sinodal y operando en modo sinodal. Y para los próximos 3 años ya hay una agenda hasta el año 2028 de ese camino, con todos, como tú lo señalabas. Y esos gestos de esa performance sinodal apuntan a esa significación existencial, no conceptual solamente canónica, no conceptual solamente eclesiológica, teológica, ni modos de ser iglesia simplemente por responder a una, por ejemplo, merma de los ordenados clérigos, no, sino que iglesia somos todos, pero en el mundo. ¿Con quiénes? Con todos los seres humanos, hombres y mujeres de buena voluntad, con todas las comunidades de esta comunidad universal que son la fraternidad de hermanos. La Fratelli Tutti va en esa línea. Y ese es un sentido bellísimo de una nueva manera de ser iglesia en el mundo, que también nos remite a la iglesia de los orígenes. El camino apostólico, como lo estamos viendo en estos días en la liturgia de la palabra de Pascua, es la iglesia cómo se configura en los orígenes. Con traspiés, con temores, con persecuciones, pero sinodalmente, todos y todas. Un punto a destacar también es que con el legado de Francisco se refresca el servicio y el papel y el rol no fácil en estos tiempos del dinamismo de la persona revestida en algún momento accidentalmente como autoridad en la iglesia. Y el lugar del pastor, y Francisco ya nos lo señalaba, el lugar del pastor a veces es al centro, en retaguardia o en vanguardia, pero siempre en medio de la comunidad. Porque también no es una comunidad pasiva, la comunidad le enseña al pastor. Y ese es un punto que lo subrayó siempre Francisco. No olvidemos el gesto con el que inició en el balcón de la basílica, cuando pidió que el pueblo rezara por su obispo. Eso no lo habíamos visto, menos de un romano pontífice, de un papa. Y entonces hay un dinamismo refrescado de la autoridad entendida para ser
servidor, para servicio, para servir positivamente. No quiero alargarme por dar el tiempo a mis otros panelistas y concluyo con esto. Creo que un desafío bellísimo para las disciplinas eclesiásticas, para la teología, para la filosofía, para la Sagrada Escritura, para el derecho canónico, puede resumirse en 3 actitudes, creería yo. Ser buenos comunicadores de Jesús. No sabemos a veces como iglesia comunicar suficientemente el evento Jesús, el evento presente de Jesús. No una historia, no un relato, sino el evento de la persona encarnada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo una vez en un colegio de los nuestros, un estudiante de 9º grado, 4º bachillerato, 9º. Uy, padres, ustedes tienen mucha religión. ¿Cómo así? ¿Qué quieres decirme? Es que ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, toda la Trinidad que se la explicase en un corredor. Le dije, bueno, pero Jesús, ¿crees en Jesús? ¿Sientes a Jesús? Por ahí dale. No sabemos a veces llegarle como hizo Francisco, con gestos tiernos, sencillos y contundentes, para llegarle a la humanidad, con diversas, claro, en diversos niveles, con diversas herramientas, metodologías, comunicar a Jesús, lo primero. Segundo, en línea como lo que decía Pacho, con lo de la caridad vulnerable, asumir la persona humana de Jesús encarnado. ¿En dónde? En la historia. Los vulnerables, las víctimas, la primera víctima, Jesús. Puesto al centro, la víctima, las víctimas. Y acompañarlas allí en la existencia de hombres y mujeres concretos, rotos, desfigurados por nuestras tragedias humanas de mezquindad, de egoísmo, de inequidad. Y tercero, finalmente, perdón, parezco repetitivo, ser de Jesús. Ser de Jesús en clave universal. Un poco la teología de Pierre Teilhard de Chardin, ese Cristo cósmico, pancósmico, que para nosotros, creyentes, no es cualquier cosa. Es la razón de ser nuestra, la razón de ser de una entidad, llámese iglesia, la razón de ser de una entidad, llámese Pontificia Universidad Javeriana, con sus facultades eclesiásticas. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Javier Zarralde, decano de la Facultad de Derecho Canónico. Le doy la palabra ahora al padre Luis Felipe Navarrete, de la Facultad de Filosofía. Luis Felipe. Bueno, 5 minuticos aquí el cronómetro me dice. Pacho, me llama mucho la atención lo que tú dices acerca del cambio de narrativa. Porque si antes de esto preparamos un poco y respondimos una pregunta, como ¿qué nos queda del sínodo? ¿Cuál es el desafío? Es difícil sintetizar lo que ha pasado durante todos estos años, es difícil sintetizar el documento que invito a todos los televidentes a leer y a meditar. Es un documento de 60 páginas que salió el año pasado. Pero después de meditarlo, yo quiero decir básicamente una cosa acerca del fruto del sínodo, y es, nos está ayudando a todos como iglesia a tomar conciencia de que no podemos seguir igual. Suena como frase de cajón. Es decir, de que o cambiamos o dejamos de ser iglesia. O nos transformamos o dejamos de ser fieles al Señor Jesús. Como ustedes saben, cuando hemos leído los textos, no he hecho otra cosa sino referirme a los llamados a la conversión. Pero hay algo importante que el texto hace, y el texto final del sínodo y este camino, y nos llama la atención sobre diversos niveles de conversión. No es solo la conversión del corazón, y no es solo la conversión espiritual. Por supuesto que es fundamental. No puede haber otros niveles de conversión sin conversión espiritual. La conversión espiritual, que implica escucha atenta, que significa cultivo de la relación con la persona de Jesús, que significa celebración, pero no puede detenerse ahí la conversión. Quiero mencionar estas 5 palabritas, no tenemos mucho tiempo para ahondar en ellas, pero sí como que quiero dejar sembrada la semilla en mis compañeros, ustedes y en los que nos siguen. ¿Qué significan estos 5 niveles de conversión de los que habla el documento final? Espiritual, relacional, procesal. A mí me llamó mucho la atención lo que habla a lo que se refiere sobre la conversión de los procesos de toma de decisión. Conversión institucional, porque aunque si bien es cierto, desde Vaticano II Iglesia, por supuesto, es pueblo de Dios,
Por supuesto que iglesia somos comunidad humana, como lo has resaltado. También la iglesia es institución. Hay estructuras que necesitan una transformación y finalmente una conversión misionera, porque no podemos seguir pensando que le hablamos siempre a los del coro, como dice la expresión. Entonces, a mí me parece que el fruto mayor del sínodo ha sido hacernos caer en la cuenta de los diversos niveles de conversión y o nos involucramos o dejamos de ser iglesia. Quiero leer 1, 2, 3, 4, otras 5 frasecitas breves que son como resultado de estos llamados a la conversión y que me parece que también son énfasis muy peculiares de este tiempo sinodal y del documento final. Segundo punto, que claro, no se puede llevar a cabo si no hay estas conversiones de estos diversos tipos, pero lo segundo que quiero resaltar como algo peculiar del sínodo y del documento es la mayor participación de los laicos, no solo en la vida sacramental y en la vida litúrgica, mayor participación en los procesos de toma de decisión y participación en los escenarios que la iglesia tiene a diversos niveles para tomar decisiones. Eso implica una conversión de parte de los líderes, si se quiere eclesiásticos, pero por supuesto también de los laicos. Segunda o tercera frase, reformas estructurales, sobre todo en torno a la autoridad sinodal. Esa es una expresión que yo creo que está tomando fuerza y que el derecho canónico ciertamente tendría que especificarla un poco más, pero de eso pues no hemos escuchado mucho. La autoridad sinodal, es decir, sabemos que el Papa tiene autoridad, los obispos y el colegio, las conferencias episcopales, el párroco, pero la pregunta es, ¿de dónde beben o de dónde surge la autoridad de estas instancias en particular? Cuarto, mayor inclusión de las mujeres en roles de liderazgo. O sea, esto ya pues, se ha dicho, son cosas que hemos manifestado eventualmente desde el Concilio Vaticano II, pero si ha habido algo importante y algo impactante es, como introducíamos al comienzo, el escenario de las sesiones sinodales, allí en la misma mesa, en mesas redondas estábamos sentados, bueno, yo no participé, pero sí me alegraba mucho ver también mujeres presentes en el sínodo y poco a poco, pero todavía falta mucho, mujeres en puestos de toma de decisión. Penúltimo, discernimiento eclesial y cultura de la transparencia. Es increíble el número de veces, no tenemos mucho tiempo para hacer esa exégesis, pero el número de veces que el documento final habla de la rendición de cuentas. La iglesia no es una institución que deba guardar secretos sobre ningún proceso, ni sobre los abusos, ni sobre sus finanzas, ni sobre los procesos de toma de decisiones. Entonces la llamada a la transparencia. Y finalmente, adaptación a contextos culturales y pastorales. Aunque Evangelii Nunciandi, por ejemplo, por supuesto nos hablaba de la necesidad de adaptar el mensaje, sin embargo, yo a veces creo que la Iglesia Católica busca como propuestas o respuestas universales y generales, aplicables a cualquier contexto y lugar. Y lo que el Concilio está diciendo es, pues no, las respuestas siempre tienen que ser contextuales y locales, no todo tiene que ser universalmente aplicable. Perdón, 6 minutos me demoré. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Felipe. Este diálogo con las facultades eclesiásticas, con nuestro querido Francisco de Rú, nos plantea muchas preguntas en la Facultad de Teología y yo diría, además de lo que ya se ha dicho acá, sobre lo cual resueno muchísimo, podríamos decir que para nosotros en la teología uno de los desafíos es revisar lo que tenemos que deconstruir, lo que tenemos que dejar atrás y lo que tenemos que decir en ese espíritu de la transparencia que no es verdad. Por ejemplo, lo insinuaba Francisco Pacho diciendo, bueno, el pueblo elegido pues tenemos que ser todos como humanidad y como habitantes humildes deberíamos ser de la casa común. Entonces no podríamos decir, por ejemplo, que fuera de la iglesia no hay salvación. Es, digamos, una verdad que está por ahí y no la contamos, ¿no?
y mucho más de la teología que nosotros hacemos se tiene que deconstruir y se tiene que dejar de lado. Por ejemplo, estamos aquí en un espacio realmente muy agradable con amigos y con personas que yo amo profundamente por el testimonio que me dan. Sin embargo, en espíritu de transparencia podríamos decir, esto no es sinodal porque no estamos escuchando realmente la voz Disidente. del pueblo que está allá abajo, que piensa diferente o que tiene alguna herejía por ahí debajo, qué sé yo, ¿no? Hablamos de la vulnerabilidad en nuestras cátedras, pero no la estamos viendo realmente como compasión. Metemos en la bolsa de la vulnerabilidad o escondemos en la bolsa de la vulnerabilidad, como decía Pacho, la injusticia social, la violencia pasiva y activa. Entonces, ese sería un primer punto para revisar. Tenemos que deconstruir mucho de la teología que tenemos montada, la explícita y la que está por debajo de la mesa. El otro aspecto que lo menciona el sínodo de muchísimas maneras es la mística del encuentro. Los teólogos y teólogas hasta el día de hoy tenemos esa tradición al estilo del padre Astete de formular la pregunta y decir la respuesta, es decir, es una teología en una formulación cerrada. Yo te digo la pregunta, yo te digo la respuesta y pues ya está, ¿no? En la mística del encuentro yo tengo que escuchar la diversidad cultural, los distintos tipos de dolores, silencios, tengo que reconocer mi propia ambigüedad. La mística del encuentro para mí es un desafío de los teólogos. Y el tercer aspecto con el que quisiera concluir es que la sinodalidad es una espiritualidad y esa espiritualidad es volver al Evangelio, volver a nuestro Señor Jesucristo y tomar las definiciones y ponerles carne. Volviendo sobre nuestro querido Papa Francisco, cuando él habla de misericordia, él no está hablando de un concepto teológico escrito en un tratado. Él está hablando con los migrantes cuando se va a visitarlos a Lampedusa, él está hablando de los presidiarios cuando les va a lavar los pies un Jueves Santo y podemos poner toda una serie de ejemplos en los cuales Francisco baja el concepto teológico a una realidad encarnada o carnal, para decirlo así, ¿no? En los hermanos y hermanas que están sufriendo allá en Gaza diariamente, informándose de eso. Es decir, la teología tiene que encarnarse en el sentido directo del término. Bien, no me extiendo más porque realmente estoy resonando sobre lo que ya nosotros hemos comunicado. Bien, escucharnos aquí es ver de un lado, es opinión personal, la manera como el Papa Francisco concluye su ministerio de una manera realmente del espíritu. Deja el documento del sínodo concluido, deja el jubileo de la esperanza planteado y él puede darle muy buenas cuentas a Dios delante de él. Pero nosotros tenemos la tarea muy por delante, muy abierta, muy desafiante. Y quisiera que tal vez cada uno de nosotros pudiera de alguna manera comentar cuál es la reacción que tienen respecto de lo que hemos escuchado de nosotros de manera sucinta. ¿Qué podríamos decir de lo que hemos escuchado hasta este momento en Expo Eclesiástica? Francisco. Yo encuentro tres cosas que me movieron y que aprecio mucho en los apuntes que ustedes, mis compañeros, acaban de hacer. En primer lugar, la fuerza, la convicción, la claridad con que Luis Javier se refirió a que nos hagamos cargo del legado de Francisco y cómo esa llamada la hace centrándonos en Jesús. En las palabras presentadas por Luis Felipe, que tiene
cosas realmente muy interesantes, pero me quedé sobre todo con el final, cuando dice la Iglesia Universal o la participación de la Iglesia como comunidad, como servicio a la comunidad de Dios, que es la comunidad mundial, es una participación concreta que se encarna en las culturas. Es una belleza, es a partir justamente de las diferencias culturales, de las diferencias étnicas, de las sensibilidades de los pueblos, que se construye esta inmensidad de la iglesia que soñamos. Y en lo que tú acabas de decir, me impresionó mucho que un decano de teología hable con tanta libertad de cómo tenemos que deconstruir lo montado, que ya no tiene sentido, y abandonar lo que ya realmente no representa nada, para lanzarnos con confianza en Dios a lo que Felipe decía, o hacemos esos cambios, o no sé, me imagino que la iglesia quedará reducida a un club de solteros viejos. Sí, más arrinconada. Ciertamente. Gracias, Pacho. Luis Javier. Me quedo con una cuestión como transversal a las intervenciones que hemos hecho. Una narrativa más limpia, lisa, transparente para comunicar el evento Jesús desde todas las ciencias, desde todas las disciplinas eclesiásticas. Porque a veces me temo que el lenguaje formal y el académico, como tiene que ser, puede caer en el riesgo de lo que le pasó a San Pablo, cuando le dijeron, de la resurrección te escucharemos en otro momento, ¿no? Le dicen. Pero yo creo que la iglesia tiene todas las herramientas para ser capaz de hablar claramente y en los diversos niveles para asumir la realidad. Papa Francisco en Evangelii Gaudium decía, uno de sus principios, la realidad es superior a la idea y el todo es superior a la parte. La realidad encarnada de la que hemos hablado nos desafía para saberla asumir con un lenguaje más simple, sencillo, contundente, pero a los diversos niveles, por respeto a la realidad misma. Muchas gracias. Luis Felipe, Una cosa muy rápidamente, sencilla, sí. y es, yo creo que tenemos que hacer estos ejercicios más seguido. O sea, si no estuvieran filmándonos, o sea, a mí las cámaras me dan un poco de temor, pero vea, este ejercicio que hemos hecho los cuatro, y podríamos aquí ampliarlo, ha sido muy rico. Sí. Creo que tenemos que fortalecer conversaciones espontáneas, pero también en nuestras instituciones. Y quiero decir algo de la Universidad Javeriana. María Adelaida Fará, que es la vicerrectora académica, pues desde siempre, pero desde el año pasado en particular, nos está proponiendo a todos, decanos, directores de programas, estudiantes, favorezcamos una cultura de la conversación. Solo eso. Bien. Hay una pregunta por allí, creo. Yo resueno así rápidamente. La conversión en el sínodo está planteada desde la escucha. Y este espacio, que lo hemos hecho bastante dialogal, resonando a lo que acabas de decir, lo tenemos que abrir hacia diversos momentos y modos de escucha. Necesitamos escuchar mujeres que nos escuchen y que nosotros les escuchemos. La diversidad cultural, las necesidades, todo eso que nosotros llamamos humanidad, que está allá caminando en los cruces de los caminos, como dice el Evangelio. Les agradezco muchísimo este momento que ustedes han dispuesto para compartir, para dialogar. Esta es Expo Eclesiástica. Hoy es un día especial para los programas eclesiásticos. Estamos concediendo un descuento del 50% en la inscripción a nuestros programas de Derecho Canónico, Filosofía y Teología también. Muchísimas gracias y nos veremos en una siguiente edición de Expo Eclesiástica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.